Así como hemos leído algunos pasajes para complementar la lectura juiciosa que juntos estamos haciendo en esta primera vez de la carta a los Hebreos, hoy voy a leer en favor de ustedes Isaías 53 para ser consecuentes con que la carta es a unos creyentes hebreos, para citar un pasaje que es un calco perfecto de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sin necesidad de ir a los últimos capítulos de cada uno de los evangelios que están en el Nuevo Testamento, para que no digan que nos pegamos de ahí los hebreos, sino que dentro de su misma libro sagrado está todo lo que concierne a la muerte y sufrimiento de nuestro Señor. Entonces voy a leer en la versión NBI. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprehenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Entonces, mira, bajo ese prisma vamos a leer los primeros versículos del capítulo 5 de la carta a los Hebreos. ¿Será necesario recordarlo? Bueno, el escritor a los Hebreos, por lo que llevamos de escucharlo, es hebreo. Y ha escrito esta carta a creyentes hebreos cristianos, que ya saben que Jesús es el Cristo, que han caminado con la responsabilidad de ser cristianos. Inclusive capítulos más adelante vamos a mirar todo lo que sufrió esta gente por el solo hecho de haber aceptado a Jesús como el Mesías, el Cristo, el enviado de Dios, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero cuando el escritor a los Hebreos, sobre todo en este capítulo que vamos a terminar hoy, si Dios nos presta la vida, vamos a mirar que se habían frenado en la madurez
y en la renovación de su entendimiento, de tal manera que el volver a mirar a los sacrificios que se celebraban en el templo era un atractivo impresionante para ellos de volverse. Y entonces, en los primeros capítulos el escritor les ha dicho: cuidado con descuidar una salvación tan grande, refiriéndose a que en Jesús Dios el Padre había decidido iniciar el nuevo pacto que derogaba el antiguo, porque así como el antiguo pacto en Moisés Dios lo había dado, ahora en Cristo Jesús hay una cosa que se llama el nuevo pacto, y en ese nuevo pacto todo lo que son los sacrificios y el orden sacerdotal arónico y todo lo que se hacía según la ley mosaica allá en el templo y en el tabernáculo antiguo había cesado. ¿Por qué? Porque ahora llegaba Cristo Jesús, el Cordero de Dios, y entonces se ofrece de una vez y para siempre por el pecado y los pecados. Entonces ya no había necesidad de más sacrificios. En ese orden de ideas es que hemos leído Isaías 53 para mostrar que en un pasaje tan extenso, inclusive si uno lee el capítulo 54 y 55, puede ver la progresión de lo que el 53 establece. Con razón a Isaías lo han llamado el evangelista del Antiguo Testamento, porque uno ve al Señor ahí casi que en todos sus pasajes. El mismo Isaías es el que dice que entrará en un burrito, que una virgen va a concebir. Acabamos de leer hechos tan familiares para nosotros en la religión anterior, como verlo en aquella semana en la que se crucificaban entre dos malhechores o lo sepultaban en un sepulcro alquilado, en fin, etcétera, etcétera. Pero aquí en el capítulo 5, el escritor a los hebreos está apresurándose para poder llegar a afianzar a los hebreos creyentes en Cristo, precisamente en Cristo, para que no se devuelvan, porque entonces les dice: si ustedes menosprecian una salvación tan grande, ya ustedes no tienen de dónde pegarse. ¿Por qué? Porque aquí no está hablando del creyente que es cristiano, cree en Cristo Jesús y de pronto pecó, cayó en alguna de las obras de la carne. Aquí estamos hablando de una gente que ya siendo cristiana dice: no, renunciamos a Cristo, que es el nuevo pacto, y nos volvemos al antiguo pacto, que nos parece más atractivo. Además, recuerden que aunque el velo del templo fue rasgado de arriba abajo, en Mateo nos aclara que los sumos sacerdotes le pagaron a los que vigilaban la tumba para que dijeran que los discípulos se habían robado el cadáver, de manera que la gente le quedara oculto lo de la resurrección. Y entre los judíos se maneja ese cuento todavía. Cuando los soldados le dijeron o dieron a entender de que mentirle a su superior, en este caso al gobernador, equivalía a la muerte, él dijo: tranquilos que nosotros los defendemos. Y así fue como borraron el asunto o lo taparon. Y habiendo ya el Señor en Cristo Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, abolido lo de la situación del templo, ellos siguieron. Ese templo del que estábamos hablando ahora siguió hasta el año 70 después de Cristo, y allá siguieron oficiando sacrificios y todas esas cosas. Y en estos últimos tiempos, según lo que estaba ocurriendo ahora, que no te respondí, te vas a dar cuenta por qué después, como en 4 clases, es que nosotros vamos a ver que si esto sigue marchando así, lo que sigue es la reconstrucción del templo, porque es que ellos todavía están esperando el asunto. Entonces van a restaurar los sacrificios. Pero no me quiero meter por allá, porque ni yo mismo lo entiendo. Entonces, voy a leer del capítulo 5 los primeros versículos. Dice así: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Cuando Dios levanta a Aarón, en la clase pasada vimos en la lectura juiciosa que tuvimos algunos pasajes del Antiguo Testamento en que el mismo Dios es el que constituye a Aarón y a sus descendientes como clase sacerdotal de entre los levitas para oficiar en las cosas del tabernáculo. Entonces, este sumo sacerdote humano, común y corriente, un ser humano común y corriente, es tomado para que sea sumo sacerdote, pero su oficio es presentar ofrendas y sacrificios
Hay diferencia entre ofrenda y sacrificio, pero ese no es el quid del asunto. El autor de la carta a los hebreos no lo va a aclarar. Si usted quiere aclarar esto, vaya ya a Levítico, léaselo, es emocionantísimo. Para que presente ofrendas y sacrificios, ¿por los qué? Por los pecados. Entonces, con un alto grado de comprensión, porque este sumo sacerdote humano, de origen humano, tenía que entender supremamente bien al que venía a ofrecer sacrificios por sus pecados, porque él mismo estaba sujeto a pecados. Entonces no era alguien superior por condición humana al que venía a presentar el sacrificio por el pecado, era superior en cuanto a su función como sumo sacerdote, pero entonces eso lo tenía que hacer sujeto de gran comprensión por el otro que viene a tratar de reconciliarse con Dios. Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre ¿qué? Impaciente. Paciente. ¿Por qué tanta persona que decimos representar a Dios somos tan impacientes con el que cae y a veces le caemos encima como si no gozáramos de la misma experiencia de haber tenido esa naturaleza caída? Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Ignorantes y extraviados dando a entender que hay personas que pecan por ignorancia y otras conscientemente. Aquí estamos hablando del tipo que sacó el machete y mató al otro y entonces el tipo murió. Pero aquí también estamos hablando del tipo que estaba sacándole filo al machete, se cortó, hizo así y el otro lo mató, correcto. Entonces, por ignorancia y extraviados. De todas formas ahí está el muerto y hay alguien que mató, o sea que violentó la ley. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Ahora con la claridad que usted y yo tenemos, porque es que nosotros nos llegamos acá neófitos a esta carta como, uy, mira, qué cosa tan tremenda. No. Nosotros como creyentes gentiles, cristianos, ya hemos leído Romanos, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, y todas esas, correcto. El asunto es que a nosotros nos está mostrando el escritor a los hebreos una cara de la misma moneda. Ahora Dios, en su eterno amor por sus escogidos, que son los hebreos, le dice a este escritor a los hebreos: escríbamele una carta, yo les explico a ellos por qué deben afianzarse en mi Hijo y en el nuevo pacto que yo les he dado. Entonces, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella, de esa debilidad, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Ahora el escritor a los hebreos, ¿me pueden recordar qué es lo que venimos a hacer nosotros? Renovar la mente. Ahorita que leíamos juiciosamente el capítulo 13 de Apocalipsis y veíamos lo del dragón, lo de la bestia, lo de la otra bestia, lo de la marca, lo de la perseverancia de los santos y su fe en cuanto al ser llevados a cautividad y muertos a espada, etcétera, 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 podemos ver cómo el sistema, que no nos quiere dejar ser expertos en las cosas de la eternidad, nos ha bombardeado con una cantidad de conocimiento que para la eternidad definitivamente no sirve para nada. Claro que sirve acá para llevar mercado a la casa, para construir puentes y que no se nos caigan y desarrollar vías y todo, pero si uno llega de improviso al capítulo 13 de Apocalipsis sin haber leído nada y sin haber tenido una lectura juiciosa, al principio, que no estaba la gran mayoría, me fui sin el ánimo de corchar a nadie, preguntándole a cada uno: desde que Dios nos dio esta revelación acerca del reino de Dios y su justicia, ¿cuántas veces crees que has leído el Nuevo Testamento? Y hubo toda una gama. Hay personas desde 30 leídas del Nuevo Testamento hasta personas de una leída y hasta personas que apenas están empezando. Entonces, pero por lo menos ya arrancamos, de manera que tenemos un conocimiento, no por estudio, sino por la cercanía juiciosa al texto que Dios nos ha dado como personas nacidas de nuevo para renovar la mente. Entonces ahora el escritor a los hebreos empieza a explicar de que hay órdenes sacerdotales. Un orden sacerdotal es una línea que Dios escoge para trabajar con la humanidad a través de ella. Y en este caso va a empezar a hablar de Aarón. Aarón fue el sacerdote escogido entre los israelitas levitas
para ser sacerdote de entre todos los levitas, y además de ser sacerdote, ser sumo sacerdote, y de esa familia entonces seguir en esa línea. Por eso se llama, vamos a conocerlo como el orden de Aarón, la orden de Aarón. Y también va a introducir en este capítulo 5 una orden sacerdotal que llama la orden según Melquisedec, y vamos a ver por qué lo hace. Pero tanto el orden de Aarón como el orden de Melquisedec fueron establecidos por Dios. ¿Para qué? Para expresarse a la humanidad y para que la humanidad se acerque a través de esos sacerdocios, de esas órdenes, a Él. Dios acercándose a la gente y la gente acercándose a Dios. Con respecto al orden de Aarón, entonces vamos a ver que este hombre había nacido ¿bajo qué? Como toda la humanidad después de Adán, ¿bajo qué había nacido? Bajo pecado. ¿Y cometía qué? Pecados. Y lo va a empezar porque este escritor a los hebreos es muy avión, porque él viene desde el capítulo 1 diciendo que Jesús es superior a los ángeles, que Jesús además es hijo de Dios con H mayúscula porque además es un título, que Jesús es superior a Abraham, ya nos mostró, que Jesús es superior a Moisés, ya nos mostró, que Jesús es superior al mismo Josué, que fue el encargado de entrar al pueblo a la tierra de Canaán. Y ahora nos va a mostrar que en Jesús hay un nuevo sacerdocio que nada tiene que ver con el sacerdocio de Aarón, y empieza a compararnos en este capítulo de que mientras Aarón era netamente humano, aunque el Cristo se hizo humano, su preexistencia es divina porque Él es Dios, el Cristo es Dios. Que mientras el sumo sacerdote aaronita nace bajo pecado porque nació de hombre y mujer del linaje de Adán caído, el Señor Jesús no nace bajo pecado porque fue un acto glorioso del Espíritu Santo en el vientre de María. Por lo tanto, el Señor Jesús no nace de hombre y mujer, sino que nace de mujer y del Espíritu Santo en ese acto glorioso, por lo tanto no nace bajo pecado. Y que este sumo sacerdote humano tenía que ofrecer sacrificio por los pecados de la gente del pueblo y por los del mismo, porque él mismo estaba en esa situación. Sin embargo, ni el mismo Aarón se postuló para ser sumo sacerdote, sino que Dios, a dedo divino, escogió a Aarón. Punto. Y por eso dice este escritor, y nadie toma para sí esta honra, el de ser sumo sacerdote, sino el que es llamado por Dios. Y ya vimos cómo lo llamó, como lo fue Aarón. Entonces, este sumo sacerdote y este orden sacerdotal fue establecido por Dios. Por lo tanto, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ahí no hay discusión. Dios simplemente nos está explicando porque en un acto de su soberanía y su amor por cada uno de nosotros quiere que entendamos la cosa. No es porque esté obligado a explicárnoslo, pero lo hace. Dios es formidable. Entonces ahora empieza a comparar a Cristo y les dice, así como Aarón no se tomó esa ordenación por sí mismo, sino que le fue concedida, dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Y es la primera vez acá, en el libro, a la carta a los Hebreos, que aparece el Cristo, que es Jesús, como sumo sacerdote. Pero recordemos que aquí hay un pequeño inconveniente, y es que el Señor Jesús no me nace en la tribu de Leví, según la carne, sino ¿en dónde? ¿En la tribu de quién? De Judá. Y acerca de la tribu de Judá no hubo orden para el sacerdocio levítico, que es el sacerdocio de Aarón. Y como lo que el escritor a los Hebreos está haciendo es afianzar a los creyentes israelitas hebreos en Cristo Jesús, ahora se los va a presentar como sumo sacerdote. Y les dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. ¿Estamos de acuerdo en que el Señor Jesús es Dios? Correcto. Que el Señor Jesús es el Cristo. Vale. Además que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Pero ahora vamos a mirar cómo Dios les muestra a los hebreos que es sumo sacerdote. Es una cosa innovadora para ellos porque ellos están acostumbrados desde hace cientos de años tabernáculo o templo, tanto que cada año iban a celebrar el asunto al templo que tuviesen en ese momento. En su momento fue el tabernáculo, en su momento fue el templo de Salomón, en su momento fue el templo que reconstruyeron Esdras y Nehemías, en su momento es el templo que hace 2000 años estaba en pie, que fue destruido en el año 70. Entonces, pero ahora
me están diciendo que Cristo es sumo sacerdote. A ver, explíqueme eso bien. Si no, bueno, y a pesar de que Cristo es Dios y todas esas cosas, también a Él lo nombran como sumo sacerdote. El sacerdocio también es un nombramiento para Cristo Jesús. Él no se hizo sacerdote, sino que a Él lo hicieron sumo sacerdote. Pero si Él es Dios, sí, pero no nos podemos poner eso porque ya sabemos que las cosas en la Trinidad no es porque como en los carros tengan primera, segunda y tercera, que no hay primera, segunda y tercera persona en la Trinidad, sino que todos son Dios, pero en sus funciones hay esta clase de explicaciones. ¿Me estoy haciendo entender hasta ahí? Entonces dice, sino que el que le dijo, ¿quién le dice al Cristo esto? Tú eres mi hijo. ¿Quién se lo dice? ¿Cuál de ellos? El Padre. Ahora, ¿quién nos está aclarando esto desde el capítulo 3? ¿El Dios qué? Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo viene hablándonos activamente. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre. Otra diferencia. Mientras que el sacerdocio de Aarón era temporal hasta que el sacerdote moría y entonces ponían otro, y celebraba sacrificios cada año. Además, este sumo sacerdote entraba con un terror, hermanos, a ese lugar santísimo cada año. Había medidas de seguridad para él inclusive. Tenía unas campanillas en el ribete del manto, porque el hombre entraba allá donde solo podía entrar. El que entraba allá sin autorización de Dios se moría. Pero este hombre entraba allá y los que estaban afuera, yo me los imagino escuchando atentamente que esas campanas sonaran, porque si no sonaba, ¿qué había pasado? Muerto. Baila, ¿sí o no? Entonces, además le amarraban una cuerdita según la tradición judía al tobillo, porque si el tipo no sonaba era que se había que, pero ¿quién abría eso para entrar? Porque también se moría. Entonces lo jalaban hasta, de hecho, miren qué bonito, en la escritura no hay ni una sola situación de esas que haya ocurrido, porque es que Dios no hizo eso para ponerle una trampa a la gente y matarla allá adentro, sino que Él estaba, como eran sombras lo que estaban administrando en el tabernáculo, en el templo, Él lo que quería era mostrar al gran sumo sacerdote que es el Señor Jesús, al Cristo en el nuevo orden sacerdotal que es el de Melquisedec. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote ¿para quién? Perdón, ¿para cuándo? Para siempre. O sea que esto es eterno. El Señor Jesús ya no iba a entrar allá cada año, además no lo dejaban entrar porque era de otra tribu, y iba a ser sumo sacerdote para siempre, o sea, para la eternidad. Ahorita vamos a desarrollar más eso. Y aquí viene el otro orden. ¿Según el orden de quién? De Melquisedec. Otra cosa que estamos sacando acá, cucarachas de la cabeza. Nada tiene que ver. Ustedes y yo venimos de una tradición religiosa que también usa el término sacerdote y sacerdocio. Después del siglo III, se instituye una religión. Nada de esto tiene que ver con eso. ¿Correcto? Entonces saquémonos, porque este orden de Aarón fue establecido por Dios. Este orden de Melquisedec fue establecido por Dios. Ningún otro orden sacerdotal ha sido establecido por Dios. Bueno, hay otro que es derivado, y es que nos ha hecho a nosotros ¿qué? Reyes y ¿qué? Y sacerdotes, pero de eso hablamos después. Según el orden de Melquisedec. Entonces, la palabra aquí que tenemos que llevar en la cabecita es orden, línea. La línea de Aarón, la línea de Melquisedec. Como el Señor Jesús no podía venir por la línea de Aarón, que además representaba el antiguo pacto, sino que representa el nuevo pacto, Dios saca de las mismas sagradas escrituras de los israelitas un hecho glorioso que ocurre por allá con Abraham, y por eso empieza a mencionar a Melquisedec. Ya después vamos a ver qué dice, qué significa sus nombres. Entonces, el Señor Jesús es sacerdote para siempre, ¿según cuál orden? El de Aarón, ¿cierto? Eso sí, de Melquisedec. Me van a ayudar mucho. Según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, no es que el Señor Jesús entró en las obras de la carne, sino aquí que está diciendo, cuando estuvo en su cuerpo humano, cuando se hizo hombre,
puedo avanzar porque ya esto lo vimos. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Qué tentación volver a explicar eso, pero no lo voy a hacer. Usted debe colaborarme con escuchar lo que vimos la vez pasada. Fue oído a causa de su temor reverente. Pregunto, viendo su origen y su preexistencia, ¿el Señor Jesús tenía que ofrecer sacrificios por sus pecados, como lo hacía el sumo sacerdote anterior? No, porque él ni había nacido bajo pecado, ni qué, ni cometía pecados. Muy bien. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, con mayúscula, por lo que padeció, aprendió obediencia. Para ir un poco rápido, recordemos, nosotros sí hemos participado del pecado porque nacimos bajo él. Cometimos pecados porque por nacer bajo pecado cometemos pecados. Entonces todos miramos la escena del hijo pródigo, y el hijo pródigo, después de malgastar todo y hacer todas esas pilatunas, vuelve donde el padre, y suponemos que se siguió manejando bien porque el asunto no lo dejaron cortado en la fiesta, ¿sí o no? Con nuevo anillo, nueva vestimenta, nuevas sandalias, el becerro gordo, etc. Nosotros estamos viciados y limitados en nuestro entendimiento, y aún los israelitas, porque para nosotros obedecer es dejar de hacer lo malo y seguirme portando bien. Pero el Señor Jesús nunca hizo lo malo, ni jamás se portó mal. Entonces, ¿cuál obediencia es la que está aprendiendo acá? Entonces nos damos cuenta que por venir en una naturaleza divina, porque Él es Dios y es 100% hombre también, pero no está bajo pecado, Él, la obediencia que aprende no es a dejar de hacer lo malo, sino que eleva la obediencia a su máxima expresión, y es la obediencia que agrada a Dios, no por dejar de hacer lo malo, sino por hacer lo que a Dios le agrada, que Dios nunca me va a mandar a hacer nada malo. Y hay una cosa que leímos allá en Isaías 53, y es que nos muestra que ese siervo afligido y golpeado vino a hacer una cosa que se llama la voluntad de Dios. Entonces, cuando estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy haciendo su voluntad, que nunca me va a mandar a hacer nada malo, y no estoy haciendo su voluntad porque, verbigracia, dejé de fumar, entonces qué bonito, ya no fumo. Dejé de beber, qué bonito, ya no bebo. Dejé de robar, qué bonito, ya no robo. Dejé de cualquier obra de la carne y entonces ya no la hago. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que Dios Padre tiene una voluntad para que el Hijo realice. Y entonces vimos la escena del Señor Jesús en el Getsemaní, donde Él puede también obrar como sumo sacerdote, donde derrama esas gotas de sudor que eran de sangre. Y entonces hay una oración que Él hace y dice: Padre, si puedes, si quieres, aparta de mí esta copa. Y después dice: pero que no se haga mi ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. Entonces, el Señor Jesús es 100% Dios. ¿Estamos? Y es 100% hombre. Él como Dios puede decidir: no voy a la cruz. Él puede hacerlo. Él como hombre puede temer ir a la cruz. Pero está en el momento de hacer la voluntad de Dios, y la voluntad del Padre es que le obedezca porque hay un plan mayor. Y cuando Él dice: aparta de mí esta copa, todos nosotros, partiendo de nuestra visión humana, siempre hemos pensado en que, claro, le va a doler, claro, quien no teme morir, pero por lógico, quien quiere ser azotado. Él no se estaba refiriendo a eso, porque desde el Salmo que leímos, creo que fue el 16, y desde la forma en cómo lo expresan las Escrituras, y cuando el Señor Jesús en los evangelios va hablando con sus discípulos, entre ellos Pedro, siempre les estaba diciendo: tengo que ir a Jerusalén y allí me matarán y al tercer día ¿qué? Resucitaré.
Entonces el quid del asunto acá para el Señor Jesús, que es Dios, es que va a ocurrir algo entre Él y el Padre que jamás ha ocurrido en la eternidad, y es que van a estar separados, porque va a estar todo el peso de esta situación de la humanidad caída sobre Él, pero por lo menos para ponerlo en tiempo y espacio va a estar 3 días sin la comunión con el Padre. Eso usted y yo jamás lo vamos a entender. Podemos medio entender cuando tengo una relación muy cercana con alguien, como la tienen 2 personas que se aman correctamente, o como la tienen 2 amigos o amigas que se quieren de verdad, pero es que no hay noción. Estamos hablando de que la relación del Padre con el Hijo y el Espíritu Santo es netamente ágape, pura, sin ningún otro interés que el otro sea el exaltado. Siempre han estado ahí, nunca fueron creados, los demás sí somos criaturas, etcétera. Y esa es la copa que el Señor le está pidiendo al Padre que si por favor no. Porque eso de pasar por la cruz y ser azotado y morir, Él es cinturón negro en eso, Él no tiene ningún problema. El asunto es la lejanía con el Padre. Eso es, como te digo, no lo vamos a entender. Aunque querramos y que como le sacamos de punta al cerebro para entender, no va a ser posible, no lo entendemos, así tengamos esta nueva naturaleza. Entonces la obediencia está en que Él, sin dejar de ser de Dios, deja de obrar como Dios y dice, voy a hacer la voluntad que me separa del Padre. Pero pudiendo hacer eso, de no hacerlo, no lo hace porque a la vez es 100% hombre y mira a la humanidad metida en el problema que nosotros mismos nos metimos desde el Adán caído. Dice, ¿y cómo los dejo acá? Entonces, se niega a sí mismo. Por eso Él dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su ¿qué? Y sígame. Entonces, cuando está hablando de su cruz, la cruz de Él no era por el pecado. Llevaba nuestros pecados, pero la cruz de Él no era por el pecado. El asunto de Él era algo que escapa a nuestro entendimiento y que solo se da entre la Trinidad, y tal vez algún día estando a su lado podemos ver, ¡ah! ¡Wow! Era por eso. Ese es el asunto. Eso es lo que me está diciendo ahí. Aprendió obediencia. Pero bueno, eso ya lo explicamos. Vio, caí en la tentación. Entonces, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, el Señor no necesitaba perfección, pero habiendo sido perfeccionado. Volvemos al otro punto. Nosotros ya tenemos que avanzar un poco en nuestra madurez, en nuestro peregrinar con el Señor acá, mientras Él viene o nos vamos. Y es lo siguiente. Yo sé que es muy bonito uno estar recordando, ¿te acordás lo que hice? No, y hasta a veces lo contamos con orgullo, qué pereza, qué triste. El asunto es que en la nueva naturaleza, después de haber nacido de nuevo, viene un camino de perfeccionamiento de carácter, en el cual las circunstancias a nuestro alrededor que nos afligen no es porque estemos pagando algo malo que hicimos, porque lo malo que hicimos lo pagamos al morir en Cristo cuando nos identificamos con Él en su muerte, y sepultados en su sepultura y resucitados en su resurrección. ¿Por qué seguimos sufriendo? Porque hay pruebas como las que vamos a empezar a mirar el próximo viernes, basados en la carta de Santiago. Si nosotros se nos ha enseñado que todo lo que le pasa a ese algún tapado tiene que tener. Eso para que le pasen todas las cosas. Porque nos enseñaron a mirar así. En Moisés siempre nos enseñaron a buscar qué es lo que está haciendo el otro o quién pecó. Las iniquidades. Es la obediencia a su máxima expresión, si podemos usar esa palabra de máxima, mostrándonos que es ser obediente en la obediencia, no por haber dejado la desobediencia. Y ahí es donde logramos la estatura del carácter, lo que el apóstol Pablo llama en Efesios 4 la plenitud de Cristo, el carácter de Él formado en nosotros. Entonces, las situaciones y circunstancias de sufrimiento y de adversidades que vivimos después de conocer de Jesús, no es porque estemos pagando algo malo, sino porque estamos siendo formados en carácter para la eternidad, porque esto no acaba aquí, es después del ataúd que la cosa sigue realmente como es. Y habiendo sido perfeccionado, dice acerca del Señor Jesús, vino a ser autor de eterna
salvación para todos los que le ¿qué? Ojo pues, vino a ser autor de eterna salvación. Ay, es que yo pierdo la salvación. Da la noción de que sí, porque podemos ser borrados del libro de la vida, ¿correcto? Pero realmente, si yo estoy en esto de ir avanzando en la renovación del entendimiento y en la madurez del carácter de Cristo, yo no tengo que andar pensando en que voy a perder la salvación porque yo no ando ocupado en los caminos de la carne, que es la que me hace bajar a las obras de la ley, el que me hace reo de la ley. Porque mientras esté en las obras de la carne, contra esas cosas sí hay ley, pero mientras esté en la vida del Espíritu, estoy en la eterna salvación del Señor para todos los que le ¿qué? Los que le obedecen. Pero aquí está el asunto: cuando nosotros leemos para todos los que le obedecen, es porque dejé de hacer tal cosa, porque dejé de hacer tal obra de la carne. No, para los que le obedecen en ese carácter de Jesús, que fue capaz de seguir obedeciendo en la obediencia, no por dejar la desobediencia. Sí. Entonces, aquí encontramos algo, y es la palabra autor. Esta palabra autor es importante, pero primero debemos aclarar que esta situación de ser hijo, porque acabamos de ver que fue nombrado hijo, fue una decisión de la Trinidad sobre el Cristo. Serás el hijo, ¿vale? Pero la decisión de ser Salvador sí era una opción, y esa opción la tomó él como individuo de la Trinidad, porque fue decisión del Hijo el salvarnos y pagar el precio que había por la salvación de cada uno de nosotros. En ese orden de ideas, entonces podemos apreciar que la batalla se ganó fue ahí en el Getsemaní y se consumó en la cruz. El Señor Jesús en la cruz realizó lo que en Getsemaní ya había logrado, es hágase tu voluntad y no la que. En una renuncia completa, sin dejar de ser de Dios. No voy a orar como Dios para librarme de esta, y sin dejar de ser hombre no voy a negarme a actuar como el que huye de la muerte, y la voy a afrontar porque hay un objeto mayor. Y sí, claro, nos bendice, nos salva, no, pero el objetivo mayor es hacer tu voluntad, para que veamos el equilibrio al que el Señor nos quiere llevar, para que nos nivelemos por lo alto, mejor dicho. Entonces, esta victoria que se da en la cruz, realmente se dio en el huerto, se consuma allí en la cruz y en la resurrección. Cuando habla de tu voluntad, oh Padre, no la mía, nosotros como seres humanos nacidos de nuevo, de esa nueva naturaleza que tiene Cristo, no somos dioses, pero tenemos su naturaleza de no haber nacido bajo pecado. De aquí en adelante, después de conocer a Cristo, ojalá podamos agarrarnos de esto, debemos acogernos al mismo trato en cuanto a nuestro perfeccionamiento como hijos e hijas de Dios. Entonces ya nuestro peregrinar con Dios no va a dejar de ser de fumar, eso ya pasó, eso es del muerto. Sino, Señor, en carácter, ¿qué quieres? Hay unas renuncias aún de cosas buenas, porque Dios nunca nos va a mandar cosas malas. Vamos a ver en Santiago que Él no tienta a nadie por el mal, sino que Dios nos va a enseñar por la obediencia a escoger entre 2 o 3 cosas buenas. Porque fácil es escoger entre una mala y entre una obra de la carne y la vida del Espíritu, fácil, hasta por descarte. Pero cuando son 2 cosas como hago tu voluntad o la mía, Padre, si los 2 somos Dios, entonces vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y aquí sí empezamos. Y fue declarado por Dios sumo ¿qué? Según el orden de Aarón. Mire que vuelve a aclarar. No según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote. Nuevamente el hincapié acá es: el Señor Jesús no se autodenominó sumo sacerdote, Dios lo hizo sumo sacerdote. No por el de Aarón, porque el de Aarón lo estaba derogando precisamente en el momento, sino en un orden superior. Y aquí es donde entramos en materia. El escritor a los Hebreos, quiero que piensen esto. Los hermanos hebreos no era que eran cristianos los de hace 2000 años, hace 3 días. No, pues en una cena ahí en el bar mitzvah alguien le habló del Señor Jesús a alguien y entonces lleva 3 días de convertir. No, llevaban ya varios meses y años en el asunto. Entonces aquí es donde está el asunto como tal.
esta gente corría el riesgo de resbalarse y volverse al antiguo pacto, era porque no habían renovado su mente. En palabras nuestras, no habían madurado, se habían quedado ahí solo asomaditos a la salvación de Cristo Jesús. Y él les dice, acerca de esto, pastor, ¿acerca de cuál esto? De esto. Acerca del orden de Melquisedec. Mire que nosotros, por andar buscando en el Evangelio de las añadiduras, licuadoras, marido, carro, vacaciones, etcétera, que son cosas interesantes, pues uno cuando dice, Señor, mándame un carro según el orden de Melquisedec, jamás, a uno como que no tiene esta cosa, porque no nos interesaba. Pero ahora en Cristo Jesús, que estamos realmente centrados en Él, el escritor a los creyentes hebreos les dice, y fue declarados por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y entonces ahí hace un alto y dice, mire, acerca precisamente de eso que acabo de decir, tenemos mucho que decir, mucho, acerca de Melquisedec y de su orden sacerdotal y de por qué el Hijo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero se me hace difícil de explicar, no porque el tema fuera un rollo difícil o poco entendible, sino porque el auditorio de los hebreos, la audiencia hebrea cristiana, miren que la falta de renovación de entendimiento no tiene raza. Lo mismo que le pasa a los gentiles en 1 Corintios capítulo 2 y 3, que los llama carnales, niños en Cristo, sin mente renovada, que no tenía la mente de Cristo, también les pasaba a los creyentes hebreos. Dice, no es porque el tema sea así como muy difícil o poco entendible, realmente el asunto es difícil de explicar, como les dijera, por ustedes mismos. Le dice el escritor a los hebreos. Haga de cuenta, Pablo, hablándole a los gentiles, este escritor a los hebreos le está diciendo lo mismo a los hebreos. Y les dice, por cuanto os habéis hecho tardos para... Entonces, o sea, les dijo, tapaos. En cuanto a renovación de entendimiento, no le está faltando al respeto, le está diciendo la realidad. ¿Por qué uno no madura? ¿Por qué me hago tardo para oír? Habían prestado sus oídos a otras cosas que los alejaban de su madurez espiritual. La madurez espiritual se hace huidiza para aquellos que no renuevan su mente. Qué interesante. Vuelvo y les digo, la carne no hace diferencia en cuanto a nacionalidad. Ojo pues, no es que avanzaron y retrocedieron en cuanto a conocimiento y madurez espiritual, sino que nunca avanzaron. Se quedaron congelados, estáticos. No avanzaron. No es que después de haber conocido se devolvieron. No, es que no llegaron a conocer porque decidieron, tal vez estaban entre las añadiduras también, es posible, como nos pasaba a nosotros muchos años. Este asunto es bien interesante porque aunque la carta no es para nosotros, como toda la escritura es inspirada por Dios, podemos aplicarla a muchas de nuestras cosas, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Y una de las situaciones en que uno es esta palabra maestros. El escritor dice a esa audiencia, porque debiendo ser ya que, después de tanto tiempo, los judaizantes, por ejemplo, si usted y yo miramos 1 de Timoteo, acompáñeme ahí por favor, o créame y después verifican la casa como los debería. Dice lo siguiente en el capítulo 1, 1 de Timoteo capítulo 1. Recuerden que una de las luchas del apóstol Pablo en este caso era que a los gentiles llegaba mucha gente de la corriente judía que se creían maestros en la ley de Moisés. Uno puede ser maestro de la ley pero equivocado, porque Pablo dice en el capítulo 1 de 1 de Timoteo, voy a leer desde el versículo 3. Al partir para Macedonia, está hablando Pablo, te encargué que permanecieras en Éfeso, le está hablando a Timoteo, y les ordenaras a algunos supuestos maestros. ¿Supuestos qué?
maestros, estoy en la versión internacional, que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe. La obra de Dios es que maduremos. Debemos hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Y aquí viene: algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Ahora bien, sabemos que la ley es buena, claro, la dio Dios, si se aplica como es debido, claro, para que nos demos cuenta que nacimos bajo pecado y que cometemos pecados. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, los nacidos de nuevo, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros, para los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley es para todo el que está en contra de la sana doctrina enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito me ha confiado. Entonces miren que Pablo no es que esté parándose encima de la gente que es adúltera, fornicaria o en alguna de las obras de la carne, sino que reconoce que la ley sancionará al que viva en las obras de la carne por haber nacido bajo pecado y comete eso. Pero si ya es justo y ha nacido de nuevo, yo estoy libre de la ley, porque ahora estoy bajo la ley de la libertad, que lo vamos a ver en Santiago. Entonces, este escritor a los hebreos está muy acorde con lo que Pablo dice en sus cartas. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Vamos a ver acá que maestro no es, me matriculé en un instituto o en un seminario o hice 100,000 clases de discipulado, me sé la Biblia de memoria. No, ser maestro no es esto según las Sagradas Escrituras. Solamente ser maestro va más allá de un conocimiento intelectual. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. El asunto aquí es bien interesante. No es que necesitaban repetir los cursos hechos, porque ya la habilitación ni les servía. Como eran niños carnales, había que volverlas a enseñar. ¿Correcto? Entonces, el asunto acá es que ser maestros no es estudiar. Ser maestros, vamos a ver que este escritor me va a enseñar, es, de acuerdo con mi nuevo nacimiento y renovación de entendimiento, me hace maestro el vivir conforme a lo que creo y ser consecuente con lo que he creído. Amén. Ser maestro no es enseñar teoría. El Señor Jesús lo sancionó de otra forma. Aquel que enseñe uno de estos mandamientos pequeños, violándolos, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y era porque estaba reconociendo que los escribas, miren que el Señor Jesús decía, hagan lo que los escribas y fariseos les dicen, pero no lo que ellos hacen, ¿correcto? Porque los escribas y fariseos, en Romanos capítulo 2 usted va a ver que el apóstol Pablo critica tremendamente al que enseñaba la ley, porque le decía, usted que dice que no robará, roba. Él no le estaba atacando, sino que le estaba demostrando que por haber nacido bajo pecado y no haber nacido de nuevo creyendo en Cristo Jesús, por mucho que enseñara lo bueno, seguía haciendo lo malo. Como Pablo, recuerda en el capítulo 7 de Romanos que dice, el hacer lo bueno está en mí, pero en mis miembros hay otra ley, de manera que cuando voy a hacer lo bueno resulta haciendo lo malo que no quería. Pablo ahí no está hablando del creyente que peca y reza, peca y reza, peca y reza, no, está hablando de su experiencia antes de conocer a Cristo, que conocía la ley como fariseo, pero la violentaba porque su naturaleza no daba para cumplir la ley de Dios. ¿Me hice entender hasta ahí? Es importante. Entonces, este escritor a los reyes dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque estaban tan carnales y tan niños como aquellos que ya hemos visto en otras cartas. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad ¿de qué? De leche. En el capítulo 6 vamos a mirar con asombro lo que este escritor a los hebreos llama leche. Son 6 cositas que
durante mucho tiempo uno vive en ellas como si fuera el único instrumental en el caminar con Cristo. Pero Él les acaba de mostrar que no puede seguirles hablando acerca del orden sacerdotal de Melquisedec porque era difícil de explicar por ellos mismos, que se habían hecho difíciles para entender, por haber perseverado en las cosas que no eran. Y habla de la leche, así como habla de leche por allá atrás también la palabra. Entonces no era por falta de tiempo, porque ve que ya llevaban mucho tiempo con Cristo. Era que no vivían conforme a lo que sabían. Llevaban tiempo, pero son como aguacates pasmados, que usted siempre que los va a abrir están duros. Así estaban estos hermanos hebreos. Dice: y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento ¿qué? Sólido. Eso debe haber sido un cimbronazo tremendo, mano, porque ellos eran expertos en el orden sacerdotal de Aarón, pero habían descuidado completamente renovar su entendimiento en la revelación del orden de Melquisedec. Su espiritualidad no puede digerir, eso es lo que le está diciendo, un tema como el del orden de Melquisedec. Entonces esto uno empujado prende. ¿Sí o qué? En el capítulo 6, 7 y 8 les suelta todo el orden sacerdotal de Melquisedec, pero también les aclara lo cancelado que fue el orden sacerdotal de Aarón. Pero aquí lo está toreando. Y no de alimento sólido. No pueden digerir un tema como el de Melqui. Y todo aquel, ahora sí se baja a donde están ellos, con amor, que participa de la leche es inexperto en la palabra de ¿qué? ¡Wow! Eran expertos en la palabra de Moisés, pero eran inexpertos en la palabra de justicia traída por Cristo. Un rollo. Entonces, creyendo ser maestros, no eran maestros. Y Él se los demostraba. Y les está diciendo: porque ustedes son niños. Son como niños. Y cuando uno es como niño, solo puede ocupar el puesto de alumno y no de maestro. Es más, por el tiempo que llevan, por lógica, es que ya fueran maduros y maestros. La palabra de justicia a la que se refiere acá en este versículo es el Evangelio. Pero el Evangelio no solamente oído, porque el mismo Señor Jesús dijo: ustedes sean no solo oidores, sino ¿qué? Hacedores. Y lo compara con un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, el que escuchaba y hacía. Pero a esto les está recordando el Sermón del Monte, cuando el Señor Jesús termina en el capítulo 7 de Mateo, diciéndoles: pero el que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre imprudente que construyó su casa sobre la arena, porque contra ambas construcciones vienen los vientos, vienen los ríos. Si la casa, pues se le romperá algunas ventanas, pero no se cae porque está sobre la roca. Pero esta que está sobre la arena se la lleva. A eso se está refiriendo. La palabra de justicia es el Evangelio, no solamente oído, es el Evangelio mismo puesto en práctica. Eso es lo que nos hace maestros. Eso es lo que nos hace maestros. La gente miraba a Jesús y quedaba asombrada. Decían: enseña con autoridad. Lo que dice, hace. Claro, el Señor Jesús lo podía hacer, según lo decía, porque no había nacido bajo pecado ni cometía ¿qué? Pecados. Y ahora Él está diciendo a los hebreos: ustedes ya nacieron de nuevo y ya no tienen nada que ver con la naturaleza de pecado, por lo tanto no están para cometer ¿qué? Pecados. Pero se les había vuelto la vida posiblemente en que dejar de hacer lo malo era obedecer. No, eso es pasado de moda. Correcto, ahora lo que necesitamos es avanzar en la vida del Espíritu. Ahí los quiere cuadrar. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Es decir, para los que han nacido de nuevo, han renovado su entendimiento y viven conforme a esa renovación. Por ejemplo, Él les acaba de traer una verdad oculta que está en el Antiguo Testamento, según el orden de Melquisedec, y se la va a aplicar con Génesis, con un salmo, a Cristo Jesús. Ellos no entendían que para averiguar esa clase de cosas no era estudiando, sino viviendo la vida nueva que les había sido dada en Cristo Jesús. Porque las cosas en el Antiguo Testamento no es que uno las va cogiendo ahí, sino que se tiene que profundizar en la lectura juiciosa y buscarlas en el fondo de la madurez que me da una vida de obediencia correcta para Dios. En eso consiste, no en tomar clases. Terminé
neumatología. Es lo mismo que decir, y aritmética también, porque es puro intelecto. Y nuestros hechos van muy lejos de lo que enseñamos. A eso se refiere este escritor. Pero elementos sólidos para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto es práctico para el que camina o para el que hace algún deporte. Mire usted, cuando habla acá de uso, es que me ejercito en ellas. Tengo que dedicarles tiempo. Es algo habitual. Yo no voy a sacar huevito pues levantando una libra de arroz cada 20 días. No, en el mercado. Si es que y si no hay para mercar, ¿qué? No la levanta. Entonces, ocurre también. Esto de el renovar la mente es habitual, diario. No puede ser esporádico o algo optativo. Cuando habla de sentidos ejercitados es cuando fortalezco el hombre interior para crecer y captar lo de Cristo. Podemos leer el capítulo 3 de Efesios. Acompáñenme ahí, por favor. Miren, estas palabras que este hombre está diciendo equivalen a una oración que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 3. Desde el 1. Dice, desde el 14 mejor. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, está hablando Pablo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu Santo y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezcan a ustedes en lo íntimo de su ser. La versión del 60 dice, en su hombre interior, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Aquí en este capítulo 3, el apóstol Pablo no está orando para que nos convirtamos a Cristo. Aquí en el capítulo 3, eso ya lo dice en el capítulo 1, cuando dice que venga sobre ellos espíritu de sabiduría y revelación. Aquí en el capítulo 3 está orando para que lo que ahora han recibido de Cristo maduren en Cristo. No para que lo conozcan como Salvador porque ya lo conocen, sino para que lo conozcan como Señor y como coheredero de todas las cosas del Padre. Lo mismo dice acá, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sentidos ejercitados. Imagínese usted a alguien en el gimnasio o alguien caminando o practicando un deporte para alcanzar perfección. Es fortalecer el hombre interior para crecer como Cristo y en lo de Cristo. Y cuando habla de que debo estar ejercitado en el discernimiento del bien y del mal, no es solamente para moldear mi carácter, sino también para discernir cuando me están metiendo una doctrina que es falsa. Entonces a estos hermanos hebreos los estaban metiendo en algo que ya había sido cancelado por Dios, llamado Antiguo Pacto, y había sido levantado un nuevo pacto. Volver a él se convertía en una herejía. Caer del nuevo pacto al antiguo pacto no es, no, yo me quedo acá porque me gusta más el modelito viejo. No es así. Dios ya había derogado eso. Entonces, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, y ahí termina. Porque en el capítulo 6 nos va a pegar, mejor dicho, nos va a descerebrar. Porque uno ahí sí va a decir, menos mal es para los hebreos, pero yo del bulto también, yo. Porque va a hablar de que leche es, por ejemplo, saber si me bautizo o no me bautizo. Saber si hay un tribunal en donde rendir cuentas o no. Saber si hay un juicio eterno o no hay un juicio eterno. Saber si hay imposición de manos con autoridad o sin autoridad, sobre discernimiento de espíritus. Y si lo es, en eso la iglesia inmadura perpetúa. Curso de cómo echar fuera demonios, curso de cómo ser sano interiormente, curso de una cantidad de cosas. Pero si llamamos a un curso según el orden de Melquisedec, nadie va. Porque ahí no hay nada para mí. A eso nos está llamando. Pero el Espíritu Santo sabía eso y por eso dejó este testimonio. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de compartir hoy. Gracias, Señor, porque nos permites avanzar en el conocimiento tuyo, preparándonos para la eternidad. Esto no acaba aquí. Esto sigue, pero derecho a toda la eternidad, Señor. Gracias por habernos permitido eso. Hoy, Señor, queremos dejar pañales, biberones, dejar escarpines, manoplas, gorritos para la cabeza, gugú, y empezar a avanzar, Señor, en la madurez
para poder presentar justamente el Evangelio a aquellos que están tan necesitados, así como lo estuvimos nosotros en su respectivo momento. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, te damos toda la honra y toda la gloria. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga a todos.